Buenas tardes, maestra Glenny. Mi nombre es Leslie Jesús Maichi, alumna del octavo cuatrimestre Grupo A de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información. El motivo de mi video es para darle a conocer acerca del resumen general realizado sobre la exposición de los 3 ataques en común expuestos a su vez por mis compañeros de clase que se dan dentro del área de software. El primer ataque que se vio en clase, en este caso, se le denomina vulnerabilidades de día cero. En pocas palabras, este tipo de ataque se refiere a una vulnerabilidad de software en el que los atacantes lo descubrieron antes que los proveedores sepan de su existencia. Es decir, que son vulnerabilidades de software recién descubiertas que los hackers usan para atacar los sistemas informáticos. Por consiguiente, debido a que los proveedores desconocen este problema, no existen parches para vulnerables de día cero, por lo cual es muy probable que este tipo de ataque tenga éxito en la mayoría de los casos dados. Los pasos que favorecen este tipo de ataque en una aplicación web son la creación de un sistema en el cual contiene una vulnerabilidad de día cero en que incluso los mismos desarrolladores desconocen que tenga alguna anomalía o vulnerabilidad de este tipo, sea es decir, de tipo cero. Y por ende, luego que el sistema esté en funcionamiento junto con su anomalía o vulnerabilidad de día cero, pues los hackers descubren la vulnerabilidad en el sistema para entrar en este mismo de manera no autorizada. Y por último, los desarrolladores notan el problema, aunque sí un poco tarde, con el fin de buscar alguna alternativa de solución para dicho problema, lo cual en su caso puede ser a través de un parche de seguridad como mencioné al inicio, o si no, si en dado caso no se detecta a tiempo, los riesgos que provocan este tipo de ataques son como la disponibilidad de exploit, disponibilidad del parche, pérdidas financieras incluso, o daños de reputación de la misma empresa, del usuario, de dicho sistema que fue contagiado por este ataque cibernético. El siguiente ataque en común que se da entre áreas de software se denomina scripting entre sitios, entre paréntesis XSS. Aquí como se puede contemplar en la imagen, este tipo de ataque permite a los atacantes inyectar y ejecutar código malicioso en las páginas o sitios web. Por consiguiente, los atacantes aprovechan fallos en la codificación de dichas páginas o sitios para ingresar scripts maliciosos, lo que provoca que cuando un usuario visite dicho sitio comprometido o contagiado con este ataque, el navegador de este ejecute dichos scripts como parte del sitio o la página web, favoreciendo de esta manera que los atacantes puedan acceder a datos sensibles, robar información muy confidencial del usuario o incluso controlar la interacción del usuario con el sitio de manera no deseada. El tercer ataque en común se denomina SQL Injection SQI. Este tipo de ataque tiene que ver más con la base de datos. En pocas palabras, este tipo de ataque se puede presentar a cualquier tipo de empresa, ya sea tanto una microempresa como una macroempresa, independientemente del tamaño de la empresa, siempre y cuando ésta no cuente con las medidas de seguridad correctas en sus sistemas informáticos. Por ende, este tipo de ataque consiste en buscar alguna vulnerabilidades en el sistema de la base de datos para explotarlas o alterarlas o ponerse algún código malicioso en ellas.
Y bueno, así como también analizar la anatomía eh, del ataque con el objetivo de que los hackers puedan manipular la base de datos para obtener acceso no autorizado a la información. El peligro de exposición a este tipo de ataque es muy alto, ya que puede exponer los datos confidenciales para comprometer la seguridad de los sistemas informáticos de las empresas o del usuario mismo, y que los atacantes puedan robar información de esto o alterarla, incluso dañar la base de datos definitivamente. Y bueno, los pasos para llevar a cabo un hackeo mediante la inyección SQL son identificación del punto vulnerable, en ese caso ver qué punto es más libre o fácil de atacar para que se le pueda insertar un código malicioso, llevar control de la base de datos. Esa es la identificación del punto vulnerable. El segundo sería la inserción e ingreso del código malicioso para lograr el objetivo de controlar la base de datos. Luego sigue lo que es la manipulación de la consulta. En este caso es realizar la ejecución de la consulta de manera que el atacante lo desee, fuera de las normas con las que fue creada dicho sistema de seguridad con respecto a la base de datos. Luego la ejecución de la consulta alterada y acceso a información sensible ya con el código malicioso y la consulta no deseada, pues el atacante tiene más probabilidad de ingresar a la base de datos y dañarla. Así como este tipo de ataque es muy sensible, también existen ejemplos más comunes que se dan de este tipo de ataques, los cuales son como la violación de datos, robo de contraseñas y robo de fondos monetarios, ya sea de una empresa, en este caso, o de algún usuario tercero que sea víctima de este tipo de ataque. El cuarto ataque en común se le denomina ataques de denegación de servicio DOS y ataques de denegación de servicio distribuido de DOS. Y bueno, en pocas palabras, este tipo de ataque consiste en ataques de software malintencionados de sobrecargar un sistema o red, impidiendo que los usuarios legítimos accedan a ellos. Las consecuencias de estos ataques son impacto devastador. Aquí los sistemas quedan inoperables, no se puede acceder a ellos como al principio se hacían, lo que resulta en pérdida de ingresos y daños a la reputación, tanto del usuario como de la empresa, cual sea el caso del usuario que lo esté padeciendo. Tiempo de inactividad, la sobrecarga puede provocar una interacción o interrupción de servicio, causando de esta manera molestia en los usuarios. Costos asociados a la recuperación de este tipo de ataques, como puede ser una gran cantidad costosa, tanto en el tiempo que se toma al buscar alguna alternativa de solución, como de la manera en que se da solución a este tipo de ataque. Y bueno, para prevenir estos tipos de ataques se pueden considerar lo siguiente, como son el balanceo de cargas, que es distribuir equitativamente el tráfico de datos para evitar la sobrecarga en el servidor. Después de monitoreo de tráfico, que es el análisis constante del tráfico de datos con el fin de identificar patrones maliciosos y tomar medidas preventivas para evitarlas. Así es muy importante igual tener actualizado, configurado e instalado de manera adecuada lo que son los firewalls y filtrado de paquetes, ya que estos ayudan a bloquear tráfico malicioso en el tráfico de datos. Luego sigue lo que es el quinto ataque, que es la corrupción de memoria.
Y bueno, en pocas palabras, un ataque de corrupción de memoria es un ataque informático donde un programa malicioso busca modificar la memoria de un sistema para acceder a datos no autorizados o ejecutar código no deseado. Puede permitir al atacante tomar el control del sistema y realizar acciones dañinas como robar información o dañar archivos muy valiosos tanto para una empresa como para el usuario. En este caso, este tipo de ataque realiza acciones dañinas como robo de información, dañar archivos. Y bueno, este tipo de ataque puede ocurrir de diversas maneras, como el desbordamiento del buffer o inyección de código. Y bueno, para protegerse es importante practicar una programación segura, mantener actualizados los sistemas y aplicar tácticas de mitigación como la autorización de direcciones de memoria. El sexto ataque, en este caso se le denomina desbordamiento de buffer. Y bueno, en pocas palabras, el desbordamiento de buffer es una vulnerabilidad en la programación donde se escribe más información en un buffer. En ese caso, un buffer es un espacio de memoria de datos de lo que puede contener, es decir, sobreescribiendo áreas adyacentes de memoria. Esto puede alterar el flujo del programa o permitir la ejecución de código malicioso. Para prevenirlo se deben implementar medidas de seguridad como la validación de límites de entrada y el uso de funciones seguras para manipular datos. Y bueno, igualmente cabe mencionar lo que provoca este tipo de ataques son acciones como en un sistema se intenta almacenar una gran cantidad de datos en exceso a la cantidad que posee, espacio insuficiente y el corromper de manera temporal el espacio de la memoria, lo cual genera que haya una sobreexplotación, sobreescripción en dicha espacio de memoria. El séptimo ataque conocido se denomina falsificación de solicitud en sitios cruzados, entre paréntesis CSRF. Y bueno, en pocas palabras, ¿a qué se refiere este tipo de ataque? Es un ataque de falsificación por solicitud en donde se engaña a un usuario para que éste use accidentalmente sus credenciales con el objetivo de invocar un cambio de estado o como transferir fondos de su cuenta, cambiar su dirección de correo electrónico y contraseña o cualquier otra acción no deseada por el usuario. Por lo tanto, es de suma importancia prevenirse en todo momento de este ataque, debido a que puede provocar la toma de completa de una aplicación web, una cuenta de usuario, una API u otro servicio que sea vulnerable a este tipo de ataque o ciberataque. Por ende, lo más curioso de este tipo de ataque es que se le conoce como ataque ciego. ¿Por qué? Debido a que no devuelve los datos al atacante solicitado, por lo que lo convierte en una mala opción de ataque o de robo de datos. El octavo ataque en común en el área de software se le denomina relleno de credenciales. Y bueno, en este caso, como su nombre lo dice, este se refiere a un ataque de software de tipo cibernético de igual forma, en el cual debido a una fuga de datos en un servicio, como por ejemplo una API, las credenciales del usuario son conseguidas por el atacante con el fin de intentar iniciar sesión en otro servicio no relacionado. Una técnica sobresaliente de dicho ataque es la piratería informática. La manera en cómo trabaja ese tipo de ataque, por ejemplo, en un sitio, en una aplicación web,
Está conformada por 5 pasos, los cuales son recopilación de información, recopilar la información de la cuenta del usuario al cual haya sido vulnerable ese tipo de ciberataque, y generación de lista de credenciales, ya que se haya logrado el objetivo de atacar dicha cuenta, servicio o API. Pues ya teniendo las credenciales del usuario o los datos, pues se pone lo que son su nombre de usuario, contraseñas, correos electrónicos, entre otra información muy sensible del usuario. El tercero sería la automatización del ataque. En ese caso es actualizando constantemente las diferentes técnicas que se podrían llevar a cabo para lograr favorecer dicho ataque. Cuarto sería intentos de inicio de sesión tantas veces desea el atacante para lograr ingresar nuevamente al sistema y con ello realizar actividades ilegales con la información del usuario o incluso dañar el servicio. Y al final se lleva a cabo lo que es la explotación del acceso, en este caso de la información obtenida, pues ya puede hacer lo que el atacante desee o con el objetivo por el cual inició el ataque, que se rellena de credenciales. El noveno ataque que se da es la apropiación de página. Bueno, aquí como su nombre claramente lo dice, este ataque se refiere al acto de tomar control ilegal de un sitio web, lo cual para lograr esto, los atacantes utilizan diversas técnicas para tener acceso no autorizado a la administración del sitio. Y una vez tomado el control de este, pueden modificar su contenido, robar información, o incluso redirigir a los visitantes de este sitio a usuarios o terceras personas a sitios maliciosos con el objetivo de lograr su objetivo mal de robar información. Por lo tanto, la manera en cómo trabaja este tipo de ataque en un sitio, en una página web, está conformada por los siguientes pasos, los cuales son secuencia de comandos entre sitios XSS, lo cual a su vez puede ser reflexivo, es decir, el código malicioso se refleja inmediatamente sin almacenarse en el servidor o persistente, que en cambio este se refiere a que el código malicioso se almacena en el servidor y se ejecuta cada vez que alguien accede al sitio comprometido. Así también se encuentra lo que es la inyección SQL. Como mencionamos, tiene que ver con la base de datos, lo cual se busca vulnerables en el software del sitio para ejecutar código malicioso en la base de datos. Ataques de ingeniería social. Aquí los atacantes engañan a los usuarios para realizar acciones no deseadas y ataques de DDoS, lo cual los atacantes sobrecargan el sitio con datos falsos para dejarlo inaccesible al usuario o a los usuarios que son propietarios de dichas cuentas administrativas o sitios web. El décimo ataque se le denomina abuso de API. Y bueno, en este caso, este se refiere al uso malicioso que se le da a una API con respecto a los casos de uso previstos o aceptables con los que fue creada o desarrollada, lo cual implica acciones como extracción excesiva de datos, el acceso no autorizado a los datos, la introducción de código malicioso o la interrupción de los servicios. Asimismo, cabe mencionar que existen 4 formas en que este ataque trabaja en una aplicación web, los cuales son por la fuerza bruta. Consiste en ingresar una combinación de contraseñas tantas veces se desee, hasta dar con una cuenta real. En este caso, pues da a entender que el atacante
va a ingresar una combinación de signos, letras, códigos, tanto a nivel, como por ejemplo en inicio de sesión, donde hasta que dé con la cuenta real, pues digamos que lo va a dejar hasta ese punto, hasta obtener acceso a la información de un usuario específico y cometer sus datos maliciosos. Luego sigue la inyección de datos, que aquí pues intenta insertar información maliciosa en las solicitudes de la API para manipular su comportamiento muy diferente con lo que fue desarrollado o creado al inicio. Explotación de vulnerabilidades de autentificación y autorización. Aquí aprovechan las vulnerabilidades presentes en los sistemas con respecto a la autentificación y autorización de la API para obtener eh, el robo de datos o incluso el acceso no autorizado. Y el scripting de datos. Abusan de las APIs para extraer grandes cantidades de información de manera no autorizada, impactando el rendimiento de una aplicación, ya que la API permite la comunicación entre el servidor y el cliente y por ende pues ya siendo atacado, vulnerable ante este tipo de ataque, pues digamos que la hace más lenta y por ende pierde su eficacia y eficiencia con la que fue creada o desarrollada al inicio por los desarrolladores de software. Y bueno, el ataque número 11 se le denomina API paralelas. Bueno, en pocas palabras, este tipo de ataque no es tan exclusivo un ataque, más bien se refiere a aquella API que no ha sido gestionada o asegurada por la organización que la utiliza. Por tanto, no es necesariamente una API con fines maliciosos como mencioné al inicio, sino más bien como no está bajo el control de los equipos de tecnologías de la información, de algún ingeniero de software que pueda evaluar eh, el método de seguridad que posee esta y de seguridad de una organización, resulta imposible en la mayoría de los casos protegerlas contra nuevas vulnerabilidades y ataques, por lo que los hace muy sensibles ante cualquier tipo de ataque. Por lo tanto, los riesgos más comunes provocados por una API paralela son la exposición de datos del usuario de la empresa, que parezca ese tipo, que posea o que tenga ese tipo de API paralela, movimiento lateral, vulnerabilidades y revisión e incumplimientos. El ataque número 12 se le dice abuso de código de terceros. Bueno, aquí como su nombre le indica, este ataque se refiere a aquella estrategia que utilizan los atacantes para comprometer la seguridad de una aplicación web o un sitio web a través de las vulnerabilidades que presentan los componentes de software externo de dicha aplicación, lo cual estos componentes son desarrollados por terceros, es decir, empresas o individuos que no pertenecen a la organización responsable del desarrollo de la aplicación en sí, por lo cual es muy importante tomar en cuenta que se ataca al momento de desarrollar una aplicación debido a que cada vez que ésta requiera o dependa de componentes externos para su funcionalidad, asimismo aumenta el riesgo de que los atacantes exploren y encuentren vulnerabilidades en ella. Por ende, entre las acciones que favorecen este ataque se encuentra o se pueden decir que está la inyección de código malicioso, la ejecución de comandos remotos en sitios remotos que muchas veces está alojado en internet y pues muchos usuarios o terceras personas pueden ingresar en ellos. La escala de privilegios, la suplantación de identidad o más bien sustituir la identidad de un usuario para hacerse pasar por él, entre otras acciones que favorecen ese tipo de ataque.
Y por último, y es el que expuse anteriormente en un video, es acerca del último ataque en común en el área de software. Este se le denomina con desconfiguraciones de la superficie de ataque. Y bueno, como había expuesto anteriormente en un video, las desconfiguraciones de la superficie de ataque se refiere a las vulnerabilidades, debilidades o configuraciones incorrectas en los sistemas informáticos, redes o aplicaciones que pueden ser aprovechadas por los atacantes para comprometer la seguridad y acceder a información confidencial o causar daños. Esas desconfianzas pueden incluir puertos abiertos innecesarios, configuraciones no actualizadas, permisos incorrectos, configuraciones débiles de contraseñas, falta de parches de seguridad, los cuales son muy importantes para tener una seguridad en mi sistema informático necesario, entre otros aspectos. Por tanto, los ciberdelincuentes buscan explotar estas desconfiguraciones para llevar a cabo ataques exitosos, como intrusiones, robo de datos o interrupciones del servicio. A su vez, es fundamental para asegurar un sistema identificar y corregir estas desconfiguraciones de manera oportuna para minimizar los riesgos de seguridad cibernética que pueda tener en nuestro sistema informático. Y bueno, eso ha sido todo acerca de este video, expuesto acerca del resumen de los 3 ataques expuestos y vistos en clase. Y pues muchas gracias por su tiempo, prestada maestra y compañeros.